Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una obra maravillosa, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, y nos acompaña para analizarla desde una perspectiva jurídica la doctora Margarita Palomino. Doctora, un placer tenerla el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación, es un gusto. Al contrario, doctora, ¿por qué eligió esta obra para que la pudiéramos analizar? Mira, la obra de Lope de Vega tiene tres aristas que a mí me parecen fundamentales. Uno, está considerado dentro del rubro del siglo de oro de español, la trascendencia que tiene. Dos, yo creo que precisamente la sensibilidad y la percepción que tuvo en la época fue precisamente porque escribió sobre sus vivencias. Era un hombre muy enamoradizo. Fue un hombre que escribió también sobre religión, pero en función de sus experiencias y sus vivencias. Y 150 años antes fue lo que sucedió y lo que escribió en Fuente Ovejuna. Y lo retrató exactamente. Y además podemos retomarlo. Está sucediendo en algunas latitudes hoy, en 2021. A ver, esta relación me gustaría que nos las platicara. Bueno, ¿qué evoca este siglo de oro español? Un poco entrar a esta parte. ¿Quién es el autor? El propio Lope de Vega. Y la relación que usted ya menciona con qué tan actual o qué tan vigentes son los temas que abordaba en el siglo, en el año 2021, ¿no? Así es. Bueno, debemos recordar que precisamente en la época, el contexto que se da es que Felipe II, pues se le conoce como un hombre el que quiso imponer por la fuerza la religión. Esto generó muchas controversias, pero también tuvo muchos aciertos. El que dedicó muchos recursos precisamente para fomentar todas las áreas culturales, tanto la escritura como la escultura. Tenemos una de sus obras enormes, maestras, que trascienden a nuestros días, que es precisamente El Escorial. Y por otra parte, yo lo relaciono porque hoy en día conocemos precisamente el siglo de oro español, que dentro de los que destacan es este autor. ¿Por qué hablo de que 150 años lo que sucedió y él lo empieza a escribir? Es decir, lo que aconteció, él después lo retoma 150 años después. Como debemos de recordar en Fuente Ovejuna, se narra precisamente el que se señala a un funcionario, al comendador, que está a cargo precisamente de la conducción de la comunidad, que él tenía bajo su responsabilidad el resguardo y cuidado de todos los habitantes, y lo que llega a hacer precisamente es romper con todo este esquema, agredir a las mujeres. Él decía que no, que era algo normal que se diera el que las cortesanas pudieran ir a ofrecer, pues pasar un rato agradable con él. Las mujeres de la comunidad lo que señalan es no lo podemos permitir. Se da una serie ahí de persecuciones, pero además lo más importante, ¿por qué digo que se puede enlazar a lo que está aconteciendo? Porque lamentablemente no se cumplieron con los principios de legalidad. No se cumplió con la responsabilidad de ese servidor público, como pudiéramos llamarlo el día de hoy, y el pueblo se resiste, el pueblo se une, y además es a la voz de una mujer cuando dice no podemos permitirlo. Se le hace saber al rey, el rey reconoce y dice, efectivamente, es muy grave lo que sucedió, pero lo que hizo el pueblo fue más grave, fue romper con la norma y además a mi representante le privan de la vida. Sin embargo, la decisión que toma el rey es, bajo el contexto social y político que se da, no es prudente, no es conveniente que se les juzgue, y entonces decide otorgarles el perdón. Cuando él pregunta a toda la comunidad quién fue el que privó de la vida al comendador, a una sola voz contestan, Fuente Ovejuna, señor. La unión del pueblo es lo que refleja el volver a la normatividad, a la estabilidad y al Estado de Derecho. Y digo que hoy en día, en muchas de las ocasiones, esos esquemas se rompen. Entonces habría que retomar y rescatar dos cosas. Uno, el principio de legalidad, pero que queda a partir de nosotros como pueblo el hacerlo valer. No a través de romper con nuestras instituciones, sino con la norma. Y a partir de esto se logra la estabilidad y el respeto de la comunidad, de las mujeres y de su esquema social. Y hablar de la conquista de los derechos humanos precisamente es una lucha social.
de cualquier derecho humano que nos llegue a la mente siempre está latente, que ha sido a través de una lucha, pensemos quizá en Francia, en la Revolución Francesa, en fin, ¿no? Y a través de la historia siempre ha existido estas luchas constantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, incluso se empieza a establecer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero siempre es un tema en el cual la sociedad ha empujado para que se reconozcan estos derechos. Los derechos reconocidos antes eran del hombre y del ciudadano. Y la conquista de haber logrado hablar de los derechos humanos, entendiéndonos a todos por igual, que además se sigue en este proceso, pues es precisamente gracias a la sociedad. Hablar de derechos humanos, ¿habría posibilidad de creer que en esta época existían los derechos humanos o era algo que ni siquiera pudiéramos pensar o imaginar, doctora? No los reconocían como tales, no hablaban de derechos humanos, pero sin embargo sabían que se estaban pisoteando sus derechos. Y a mí me llamó mucho la atención precisamente en la narrativa, cuando refiere el comendador, bueno, pero es que lo que debemos de hacer es saber qué cosa es lo que están haciendo, dónde se están gestando los problemas de carácter social. Y al rey le informan, una vez que le han privado de la vida al comendador, le informan, ya hice todo lo necesario, inclusive torturé a viejos, mujeres y niños. Esto es muy importante y refleja cuál es la situación de la época. Es decir, se reconocía la tortura como un mecanismo para poder identificar e investigar. Y es precisamente a través de la mujer, la heroína, a la que resulta atacada y violentada, y que es la que en una sola voz une al pueblo, y ella es lo que señala, no es posible que podamos permitir esto, y si los varones no están haciendo la defensa, nosotros entonces en conjunto lo vamos a hacer. Pero también se cometieron violaciones. Las violaciones fue que se hicieron justicia por su propia mano. Sí. No debió de haber sido así. Claro, que en esa parte me gustaría entrar más adelante, doctora. Pero usted decía que, bueno, que decía las mujeres vienen a ofrecer sus servicios, ¿no? Esta posibilidad del abuso, del acoso, de la violencia sexual contra la mujer, que parecería algo que apenas acaba de surgir, pero la realidad más bien es que cada vez se visibiliza más. Así es. Y esa es la parte que me gustaría hablar, sobre la violencia sexual a través de la historia y cómo incluso se abusa por parte del que tiene el poder para hacerlo, ¿no? Pero es que además debemos de partir que se consideraba como algo normal. Y lo que precisamente corresponde, y a lo largo de la historia lo hemos identificado, es que se tiene que modificar esa mentalidad y visión de las cosas. La mujer vale tanto como el varón y el varón como la mujer. Sin embargo, en ese momento se consideraba que la mujer estaba al servicio del varón. Rompen con este esquema, desafortunadamente en ese momento se rompe de manera violenta, pero tiene que ser precisamente a través de la conciencia social esta modificación. No es de la noche a la mañana, es cultural en mi opinión y es una actitud que se asume, porque el respaldo no solamente lo tuvo de las mujeres, sino de toda la sociedad, de toda la comunidad, y esa voz que se unifica se lo hacen hacer ver al rey. Y el rey a partir de esto reflexiona y dice, teniendo en la balanza estas dos situaciones, sí, no se cumplió con la normatividad, pero por otro lado esto puede generar una conexión y desestabilidad en todos los grupos. Desestabilidad, y me gustaría también retomar esta parte de la deconstrucción, porque es un tema cultural. Entonces, tenemos que ir cambiándolo, no será a corto plazo, me parece que es un cambio que se está dando poco a poco. Nos gustaría que fueran pasos agigantados, pero es una deconstrucción mental que nos tenemos que dar no solamente de forma individual, sino como colectivo para entender la importancia de vernos por igual. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando sobre esta maravillosa obra de Fuente Ovejuna y nos acompaña la doctora Margarita Palomino. Ya hablábamos sobre esta reflexión de todos los procesos por los que lleva el papel del pueblo, de la autoridad, tan vigente, el ejercicio que se debe llevar a cabo, la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, pero existen también otras figuras como el machismo, el abuso de autoridad, este linchamiento que también ya nos entraba, sobre justificar incluso las acciones del pueblo de hacerse justicia por propia mano.
Quisiera retomar los elementos, este machismo que existe, este abuso de autoridad, cada uno de estos elementos para entrar a la respuesta que tiene el pueblo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que debemos de partir de algo que señalabas hace un momento. Es necesario reaprender, pero primero desaprender. Tenemos una percepción de las cosas que ya no responde a esta época. Y por dos cuestiones muy importantes. Los medios de comunicación, las redes sociales han permitido que tengamos una comunicación de manera inmediata y directa. Entonces, a partir de esto, yo creo que ahora tenemos que ser conscientes de que la visión tiene que ser distinta y que las mismas necesidades de nuestra época implican que la mujer tiene que salir a trabajar. Hace un momento comentábamos precisamente los retos que enfrenta precisamente la mujer, que porque está trabajando en el campo se malentiende como que va a buscar o a ofrecerse. Y esto no es así, es simple y sencillamente la condición de la necesidad y que lo debemos de palpar. ¿Qué implica entonces esto? Tener una nueva percepción de las cosas. Y esta nueva percepción implica en gran medida de la sociedad en su conjunto. Y cuando hablo de sociedad no me refiero a las mujeres exclusivamente, me refiero a hombres, mujeres, niños, adultos, en donde debe de tenerse una nueva percepción de las condiciones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que estas personas que llegaron como funcionarios, efectivamente, en donde el pueblo confiaba en ellos, pues bueno, vienen por parte del rey, vienen a ayudarnos. Y resulta que fueron los primeros que rompieron con el esquema normativo. Ante esta situación dicen, tenemos que confiar en alguien. Y ellos señalan que en quien van a confiar es en el rey. Y van al rey y encuentran afortunadamente la respuesta. ¿Esto qué quiere decir y se traduce? Nuestras instituciones. Es la fortaleza y los pilares de nuestra sociedad. El fin justifica los medios y voy con esto. Cotidianamente vemos en las noticias personas que se están haciendo justicia por su propia mano frente a un sistema que no les está dando la justicia que ellos esperan. ¿Es justificable, viendo la obra desde esta óptica, las acciones que lleva a cabo el pueblo frente a un rey que no los escucha, que no los atiende y que están viviendo abusos por parte de la autoridad? En mi opinión, no. No, porque cuando tú quebrantas la norma, pues simple y sencillamente bajo qué criterio de confianza o de certeza vamos a construir. Entonces, ¿qué es indispensable? La norma es la norma y nos tenemos que sujetar a ella, porque pasó por todo un proceso para que fuera aprobada. Pero si esa norma no está siendo cumplida, modifiquémosla, pero modifiquémosla a través del sistema normativo, porque cuando cada quien llega y modifica, impone, pero a partir de sus intereses, esto no es posible. La única forma en que la sociedad puede evolucionar y construir realmente en beneficio de todos es con reglas muy claras. De ahí la preocupación hoy en día, 2021, que cuando no cumplimos con lo que dice nuestra norma y decidimos que es más fácil modificar inclusive nuestra Constitución, que es la base y sustento para todos, pues es preocupante. Claro, se tienen que hacer los ajustes necesarios, pero siempre partiendo de principio de legalidad, que tiene que ser nuestro faro, y más en esta casa, la Casa de Estudios, la Casa del Pueblo de México, la Facultad de Derecho, en donde es fundamental. ¿Y qué tendría que hacer la sociedad en un momento determinado? ¿Cuáles serían las acciones que de pronto ellos dicen, bueno, pues es que yo no, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, y yo quiero que se me respeten y se ejerzan muchos derechos que no veo representados, que no veo cumplidos? ¿Cuál sería el camino a seguir o ese signo de esperanza que la sociedad crea en la justicia en un país en el cual a veces no se cree en este concepto de la justicia que es tan amplio, pero que al final se pierde la esperanza cuando se enteran que algún familiar está en la cárcel por algún delito que no cometió, o que aquel que cometió un delito contra algún familiar se encuentra libre porque no se encontraron los elementos? ¿Cuáles serían estos signos de esperanza y qué tendría que hacer la sociedad? Claro. Yo creo que aquí lo más importante es que, a pesar de que pensamos que se acude a las instituciones, lamentablemente, y eso hay que señalarlo, lamentablemente no tenemos una cultura de la defensa. No acudimos a la institución y lo tenemos ya ejemplos repetidos a todo lo largo de la historia y recientemente en donde hay actos arbitrarios por parte de la autoridad o inclusive disposiciones, normas que se aprueban por el Poder Legislativo y que sin embargo transgreden derechos o nuestra propia Constitución. Y a partir de la defensa del amparo, por ejemplo, se han hecho valer estos derechos. ¿Qué es el amparo, doctora, para quienes nos están viendo? Es el medio de defensa a partir del cual nosotros podemos acudir a nuestros tribunales para señalar que se están violentando nuestros derechos contemplados en la Constitución.
Y a partir de esta participación de la sociedad se generó una lluvia de amparos en diferentes aspectos que se han dado reformas y que sin embargo trascienden a su esfera jurídica, es decir, dañan mis derechos, que entonces lo que se ha tenido que hacer, primero, nuestros tribunales han resuelto, pero ha sido tanto el cúmulo de defensa de que los gobernados levantan la voz a través de precisamente una demanda, que ha sido necesario crear tribunales para que tengan conocimiento específico de esos asuntos, lo cual implica necesariamente que es una voz de alerta, algo está pasando. Y ha habido la derogación de las disposiciones o ha habido criterios que reconocen que efectivamente pues ha habido una violación de derechos. Cultura de la defensa. Platíquenos de esta cultura de la defensa y además a mí me encanta, tiene un texto en el cual usted hace referencia de toda esta obra y hace un análisis jurídico muy interesante, sobre todo en esta figura de la justicia tutelada, ¿no? ¿Qué significa esta justicia tutelada de la que usted hace referencia? Hay algo muy importante. Recordemos que el artículo 17 constitucional nos señala, nos tutela precisamente, nos protege el acceso a la justicia. Pero no solamente es el que tengamos un medio de defensa, es decir, que podamos presentar una demanda. Esto implica el artículo 17 constitucional, el poder tener acceso a él, un medio de defensa, el que se pueda analizar lo que yo estoy presentando, que se valoren las pruebas, que se emita una resolución y que se cumpla la resolución. Eso es fundamental, porque si no sucede lo que acabamos de comentar. ¿Qué hubiera sucedido en aquella época si acude el pueblo y el grupo de representantes frente al rey a plantearle la situación y que el rey hubiera dicho, bueno, pues ni modo, vamos a reprimir al pueblo? No, porque dijo, esto puede ser el detonador para que se multiplique en todo el reino. Toma la decisión sensiblemente y dice, aunque ha sido muy grave, pero como me han señalado que fue una violación flagrante a sus derechos, he decidido no contravenir la norma, sino otorgarles el perdón, que tengo esa facultad. Y derivado de eso, lejos de propiciar un descontento, fortalece la institución, el pueblo queda contento y además le dicen, ¿y ahora quién estará al frente de nosotros? Y él contesta, yo estaré a cargo de Fuente Ovejuna. Y logra la tranquilidad y lo más importante, la confianza del pueblo en sus instituciones y en su monarca. Esas reacciones son las que se deben de tener, esas respuestas, ¿no? Porque de pronto existe la figura de que el abogado es muy cuadrado y se apega exclusivamente a lo que dice, pero hay una amplitud de posibilidades de interpretaciones que nos llevan a encontrar la mejor solución. Y me parece que al final esta es la respuesta que se da, de encontrar las mejores soluciones en beneficio de, y la verdad, la mayoría, que creo que esos son los de los mensajes que nos manda esta obra maravillosa. Y aquí la pregunta sería, ¿la decisión fue jurídica o política? Y tenemos que reconocerlo, fue política. Y a veces tiene que ser así, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de conducir a toda una sociedad, a un pueblo. Y esto hubiera implicado, en mi opinión, si no lo hubiera hecho así, detonar un conflicto de carácter social que se hubiera multiplicado, que no hubiera podido controlar. De ahí la importancia. Y la relación que existe con el derecho, no ver el derecho de forma aislada, sino entender la relación que existe del derecho con la política, con la parte social, con la ciencia y desde luego con las artes, y por eso estamos aquí en Cultura del Derecho. No se vayan, vamos a un corte, los invitamos a las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y Twitter como Cultura del Derecho. Esta es la nueva sección, queridos amigos, en donde exploraremos la historia de las más descaradas acciones de personajes que hicieron para darle rienda suelta a su vanidad, pereza y orgullo. Así es, amigos, sé que estos elementos son parte de los 7 pecados capitales y según las circunstancias aderezaremos esta sección sumando algún otro de los pecados faltantes. Por el momento, acompáñame a conocer la historia del primer hombre que le limpió las heces a Enrique VIII.
El primer mozo de heces de Enrique VIII fue Sir William Compton, quien desempeñó el cargo desde 1509 hasta 1526. Su padre murió cuando tenía alrededor de 11 años. Como heredero, Compton se convirtió en un pupilo de Enrique VII, quien lo hizo paje del príncipe que llegaría a ser Enrique VIII. Los dos jóvenes se hicieron muy cercanos y cuando Enrique llegó al trono, nombró a su amigo de toda la vida como su limpiador principal de trasero. Gracias a su intimidad con Enrique VIII y la consiguiente capacidad de influir en el patrocinio real, Compton se hizo excepcionalmente rico. Para 1521, Compton administraba más propiedades reales que todos los demás cortesanos juntos. Enrique VIII lo colmó además de cargos lucrativos, entre ellos canciller de Irlanda, sheriff de Worcestershire, de Somerset y Dorset. El puesto de limpiador de heces era uno del centenar de trabajos que se llevaban a cabo como parte de las atenciones al rey, acciones que definitivamente alimentaban su orgullo, vanidad y pereza. Pero cuéntame, ¿estarías dispuesto a limpiar traseros por un puesto nobiliario? Bien, esta fue la voz de la Alebrije. Estamos de regreso en Cultura al Derecho hablando sobre esta maravillosa obra de Fuente Ovejuna, con la doctora Margarita Palomino, haciendo un análisis jurídico. Y una de las partes que nos ha llevado a entender estos elementos de los que hemos venido platicando, nos llevan a la actualidad. ¿Por qué sería importante leer Fuente Ovejuna en el siglo XXI, en el año 2021? ¿Qué mensajes nos deja y qué contextos actuales siguen vigentes y tendrían que retomar esta obra para hacer cambios dentro de la sociedad? Lamentablemente tenemos que reconocer que podemos identificar las violaciones por parte de los servidores públicos a los derechos de los gobernados y que lo importante de esto es que los gobernados asumieron la responsabilidad de hacer valer esos derechos frente a la autoridad que corresponde, en este caso frente al monarca. Dos, que los derechos de la mujer tienen que respetarse, pero se hacen respetar a partir de lo que acabas de señalar, visibilizar. Porque tal pareciera que no importa, tal pareciera que así son las cosas, que así se acostumbra. No, la voz de la mujer es importante, pero a partir del contexto social en el que se da. Y por otra parte, yo señalaría que el acceso a la justicia a nuestras instituciones es fundamental para que a partir de ellas podamos encontrar la respuesta, pero lo más importante, que el pueblo tenga la confianza, que la sociedad tenga la confianza, que a partir de nuestras instituciones es nuestra fortaleza. Cuando cada quien quiere hacerse justicia por su propia mano, caemos en el caos y lo más importante, podemos dañar a inocentes. Y eso es muy grave. ¿Cuál sería el papel de la academia frente a estas situaciones? Porque me parece que, como lo decía, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de las autoridades, hay una responsabilidad de los medios de comunicación en transmitir y reflejar estos contextos, pero también la academia. ¿Cuál sería la responsabilidad de la academia frente a estos actos? Yo creo que lo más importante es vincular no solamente a los estudiantes de la carrera de Derecho, que van a ser quienes se van a dedicar a operar el derecho, ya sea la defensa, impartición de justicia, sino que además esto se lleve a la sociedad, y me parece que la universidad tiene un papel fundamental en la extensión que se debe de dar a todas las comunidades y precisamente el acceso de este tipo de lecturas al pueblo en general. Es importantísimo que se conozca lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia para no volverlo a repetir. Y lo más importante, que a partir de este acceso a la cultura tenemos diferentes visiones y posturas. Lo que nos está sucediendo en 2021 no es la primera ocasión que se da. Esto ya se ha dado en otras épocas. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo han abordado? Inclusive el problema de las pandemias no es de hoy, del 2021. Entonces yo creo que nos hace falta mucho a toda la sociedad leer. Eso es lo fundamental, tener acceso a, pero de una manera agradable, de una manera que podamos entenderlo y lo más importante, que nos deje un buen sabor de boca de que esto tiene solución, porque lo tiene. Sí, y con esta voz de esperanza, porque de pronto escuchar, leer los periódicos y ver tantas noticias negativas, también se requieren esas voces de esperanza de que hay una luz en el camino y que tenemos que seguir. Con algo con lo que quiera concluir, doctor. Pues que las crisis no son perennes. Las crisis esta que estamos viviendo la vamos a superar y la vamos a superar muy bien, pero unidos como sociedad. Eso es lo fundamental. Yo estoy segura que esto, después de que logremos superarla, nos va a fortalecer
y vamos a dar paso al tiempo y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en la pandemia? Pero lo logramos y mira ahora el desarrollo que tenemos. El desarrollo y además la adaptabilidad. Me parece que eso va a ser un ejercicio importante como sociedad de encontrar esos mecanismos de adaptabilidad. No van a evolucionar ni los más fuertes ni los más rápidos, sino los que tengan esta capacidad de adaptabilidad, como lo decía Darwin. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un placer. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí en Cultural Derecho y desde luego les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros y los invitamos a que la próxima semana nos sigan en una emisión más.